y relacionados siempre a trabajos informales, fueron al menos recibidos con indiferencia en cada uno de los estados que ocuparon. Pues hacíamos cestas de mimbre, los hombres se dedicaban a los tratos de animales, y luego cuando vinimos a las capitales nos dedicábamos a la chatarra. La chatarra, como todo el mundo lo sabe, ya no hay chatarra. Solo lo han eliminado los plásticos, los containers y el reciclaje, eso ya se sabe, eso ya lo sabe. Y el mercadillo, pues totalmente ya no vale para nada. O sea, los centros comerciales ya no dejan, porque casi está al mismo precio. ¡Regalando, madre! Oiga, del abrigo a usted le digo, el de la gorra que corre. Pues vendo de todo, calcetines, bragas, flores, vendo de todo, a todo lo que me sale. I never had any education, I'm illiterate, and I do not want this for my children. This I wish for all my children, and I will be very strict to them, making sure they finish school. And when they get married and have their lives, they can have better future. La historia de persecución pareciera no tener fin para uno de los pueblos más antiguos que habitan la tierra. Europa, cuna del crecimiento gitano, pero también quien más los esclavizó, vuelve a implementar políticas intolerantes con los romaníes. A pesar de todo, la identidad de la nación gitana está asegurada. Muy bien, y para analizar este tema complejo, porque tiene muchas aristas diferentes, tenemos el gusto de que nos acompañe Manuel Taub. Él es investigador del CONICET, además, bueno, es especialista en diversidad cultural. Manuel, muchas gracias por estar con nosotros en DefTV. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y la primera pregunta, si es que tiene alguna respuesta, es por qué este pueblo ha sufrido a través de los años y además en distintos puntos de la tierra esta persecución. Creo que uno de los temas que bien marcás con tu pregunta para tener en cuenta es dónde y por qué se los ha perseguido, ¿sí? Y eso en parte nos da para pensar en alguna respuesta a eso, ¿no? Y quiere decir que el lugar que ocupan y que fueron ocupando históricamente en la historia del Estado-Nación moderno, ¿sí? Y qué significa ser gitano, qué significa lo gitano para el Estado Nacional. Si nosotros tratamos de ver la historia del Estado-Nación, la historia del Estado moderno, acompañado o paralelamente con la historia del pueblo gitano, vamos a descubrir y vamos a encontrar una historia de persecuciones, exterminios y políticas contra el pueblo gitano. Y la pregunta sería, ¿por qué? O sea, ¿qué significa ser gitano que tanto molesta o qué produce dentro del Estado, ¿no? Claro. Y toda esta historia también ha determinado lo que son los gitanos hoy, han ido construyendo esta identidad. Llama la atención, ¿no? A pesar de, recién escuchábamos el himno gitano y algunas otras canciones que deben ser de las pocas canciones tristes que podemos escuchar dentro de la música gitana, ¿no? A pesar de toda esta violencia que han sufrido, son un pueblo tan alegre y tan pacífico, lo han sido siempre. Creo que es parte de la identidad cultural del pueblo gitano. Y es parte también, esto hay que verlo también desde los dos lados, ¿no? Lo estamos viendo en un principio de lo que está pasando en Europa hoy en día y de nuestra lectura de lo que ellos son y lo que ellos generan, pero también creo que hay una lectura propia desde el pueblo gitano y esa lectura o esa forma de vida del pueblo gitano trasciende esos límites que constantemente se les van imponiendo, ¿sí? Me parece que tiene una forma de vivir y parte de esa forma de vivir es lo que molesta o lo que produce algo dentro del resto de la sociedad, ¿no? Esto de ser un pueblo nómade, ¿crees que forma parte de su identidad cultural o ha sido una imposibilidad a lo largo de la historia de poder constituirse como un Estado-nación como ha logrado hacerlo el pueblo judío, por ejemplo? Bueno, eso es uno de los elementos más importantes. Ellos no exigen un Estado nacional,
y no exigen un territorio, sino que su propio ser es ese nomadismo, si se quiere. Y esa es una de las cosas que entra en colisión con el Estado y con la identidad nacional, digamos, de los Estados europeos, ¿sí? Es más, hace algunos años han pedido una silla en las Naciones Unidas como pueblo, cosa que no prosperó y que en definitiva, si hubiese prosperado, hubiese puesto creo, ¿no?, en conflicto la propia identidad de las Naciones Unidas, ¿sí? Claro. Como, o sea, donde están las representaciones de los estados, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando un pueblo que no quiere territorio, ¿sí?, tampoco lo exige porque su forma de vida pasa por otros valores, está pidiendo ser identificado, ¿no?, ser reconocido como pueblo, que es lo que ellos quieren? ¿Y por qué nos choca tanto esta característica de que sean nómades y por qué a los estados mismos les resulta tan difícil, ¿no?, poder convivir con esto? En primer lugar, porque no lo somos. Y porque entonces, al no serlo, pasan a ser alguien totalmente diferente a uno, ¿sí? Parte del problema actual y el problema histórico del pueblo gitano como una identidad cultural, ¿sí?, es que se han constituido como sujeto negativo y estereotipado para las sociedades nacionales y para los estados europeos. Y eso recorre todo el mapa europeo, ¿no? Esa identificación con lo otro, esa identificación con lo negativo, esa estereotipación. Y esto se ha agravado, creo que, sobre todo en el siglo XX, especialmente con la Segunda Guerra Mundial y el nazismo, y hoy en día, ¿no? Ver lo que está pasando hoy en día hace que levantemos el oído porque resuenan campanadas del pasado, y del pasado bastante cercano. ¿Por qué otros pueblos sí han podido luchar contra esta imagen negativa y tan injusta y contra los estereotipos? Te vuelvo a poner el ejemplo, ¿no?, con el caso judío. O sea, luego del Holocausto se ha aprendido mucho en Europa y en el resto del mundo a no discriminar. Y sin embargo, parece que los gitanos no han podido, ¿no?, realizar esto. Personalmente creo que mucho tal vez no ha aprendido Europa, sino que ha logrado sacarse de encima algunos problemas. Europa es heredera del hitlerismo, ¿sí?, y de Hitler, así como el nazismo es parte de Europa y fue parte de Europa. Lo que era para Europa el problema judío se solucionó, según ellos, con el exterminio y con la construcción del Estado de Israel, porque entonces se trasladó el problema y se solapó lo judío en lo israelí, o sea, se trasladó el problema a Medio Oriente. Desde la visión europea, el problema gitano sigue siendo un problema y sigue estando en el corazón de Europa. En el corazón de Europa y en el nuestro también, ¿no? Sí. Eso lo vemos, bueno, justo antes de hacer el programa hablaba con gente diciéndole que iba a hacer el programa, el comentario unánime fue recordar cuando cada uno de ellos eran chicos y hasta el día de hoy, cruzarse de vereda porque ven a un gitano, bajo la excusa de me puede robar, son sucios, son peligrosos, ya desde chicos aprendiendo que hay que tenerle miedo a ese distinto, ¿no? ¿De dónde sale eso y cómo se lucha contra ese estereotipo, ¿no? Porque sí, también lo tenemos inmerso entre nosotros. Muchos hasta lo justifican, dicen, bueno, de algún lado sale esto, de hecho roban, por ejemplo, ¿no? La identidad argentina, como cualquier otra identidad de un Estado moderno, va retomando y tomó elementos, ¿sí?, sobre todo nosotros de Europa, para hacerse a uno mismo, ¿no? Igualmente, en toda construcción de la identidad siempre hay un otro. No es que esto pasa específicamente con los judíos, o pasó con los judíos y pasó y pasa con los gitanos, sino que es parte de construir una identidad, ¿sí? Construir una identidad y hacer un uno mismo necesita diferenciarse de un otro, ¿sí? Y eso mismo que ocurre en Europa ocurre acá. Lo que pasa tal vez es la cantidad, ¿no? Y dependiendo de esa cantidad es la visibilidad que tienen. Claro. ¿Y qué pasa cuando esas costumbres, esa identidad que, bueno, podríamos coincidir, ¿no?, que hay que respetarla,
choca con las leyes del Estado en el que están, ¿no? Por ejemplo, en España